Ese. Bien, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar acá. Esta es mi casa. Yo, como decía Óscar, acá yo hice mi magíster acá, mi doctorado acá, hice mi postdoctorado acá, o estoy postulando a un fondo de iniciación también acá, a un fondo irregular también acá. Entonces, es mi casa y es un gusto estar en la casa de uno, con los amigos de uno, con la gente que lo quiera a uno y también con todo tipo de colegas. El trabajo que voy a presentar hoy día es un trabajo que no es 100% mío, un trabajo que estamos haciendo junto a Ricardo Nasser. Él me invitó a trabajar en esto, es un proyecto que es un proyecto grande con Ricardo Nasser. Estamos haciendo un libro con esto sobre gasto social durante la República Oligárquica. Entonces, lo que estamos haciendo fundamentalmente es tomar los presupuestos de la República de Chile e ir viendo, desagregando lo que es gasto social en educación, en salud, en pensiones y, bueno, en menor medida, que es muy poquito, el gasto en vivienda. Entonces estamos viendo cuatro ítems de gasto durante 1845 o 1850 en realidad. 50, porque el 5 para atrás es un poco complicado. De 1850 hasta 1920. O sea, estamos tomando total 70 años de historia durante la República Oligárquica, modelo primario exportable. Entonces, el caso de lo que vamos a mostrar ahora lo presenté en verano en una jornada de la Universidad del Paraíso que hicimos con Ricardo y con Meredita Escobar, ¿ya? Y es sobre el caso de las pensiones. Tenemos un trabajo sobre educación, un trabajo sobre pensiones y un trabajo sobre salud. Entonces tenemos el presupuesto de las tres áreas ya lista, desagregado. Falta terminar de escribir los papers nomás ahora, que es la parte, que es la parte más compleja. Entonces vamos a presentar ahora el caso de las pensiones durante la República Oligárquica. Entonces, antes que nada, quiero partir con un puntapié inicial, todo el mundo asume que las pensiones se inician en 1924-25, cuando se crean las cajas de seguro obrero, la caja de empleados públicos y la caja de empleados particulares, ¿cierto? Todo el mundo asume que el sistema de pensiones se crea ahí. Bueno, eso es un error. El sistema de pensiones existe desde la década de 1830 aproximadamente, incluso antes, yo diría, pero los medios registros tenemos 1830 en adelante, y cubría al sector público fundamentalmente y algunos casos puntuales que vamos a ver más adelante, algunos sectores no públicos, como los obreros portuarios de Valparaíso. Ya vamos a verlo más adelante. Entonces, es un sistema de pensiones a ver si adelanta esto acá. Aquí está. Ya, entonces lo que tenemos es un gasto social, cuando uno considera educación, salud y pensiones, es reducido. El gasto de educación es el más grande, lejos el más grande de los tres, y el de pensiones es bajito, ya tanto en relación al PIB como en relación al gasto fiscal total. Vamos a ver después las cifras, digamos, tengo cifras gráficos para el mundo acá. Ya, este gasto en pensiones está concentrado en grupos en sector público, fundamentalmente. Funcionarios públicos, profesores públicos, militares, marinos, policías, y vamos a ver que también hay un grupo chiquitito de obreros portuarios que reciben pensiones del Estado. Ya, aunque en realidad ahí vamos a ver la historia, es compleja la historia de los obreros portuarios, pero reciben una pensión pública también desde fines del siglo XIX. Entonces, a excepción de los funcionarios públicos, los profesores, la principal monto de pensiones va a los militares y marinos. ¿Ya? Aproximadamente va entre el 80 y el 70% de lo que se gasta en pensiones públicas, lo que el Estado gasta en pensiones, a través de la ley de presupuesto, se gasta en pensiones de militares y marinos. ¿Ya? Y estamos hablando de pensiones que se cargan directamente al presupuesto. Estamos dejando fuera las cajas, porque las cajas son pensiones contributivas. Las cajas de los militares es de la década del año 15. Entonces, estamos viendo todas las pensiones que son cubiertas directamente con presupuesto, no por una caja, que en el fondo la caja lo que hace es que retiene parte del sueldo y con ese sueldo paga pensiones, ¿cierto? Es una pensión autofinanciada. Estamos viendo pensiones que no son autofinanciadas, sino que pagadas directamente por el Estado, ya con cargo a presupuesto. No son pensiones autofinanciadas, no. Es muy distinto al sistema de pensiones que hay en el siglo XX en Chile. Entonces, son pensiones fundamentalmente para funcionarios públicos, en menor medida para profesores y fundamentalmente para militares y marinos. ¿Ya? Que se llevan el grosso de torta, al igual que hoy día. ¿Ya? ¿No? El gasto de pensiones hoy día hecho en militares y marinos es altísimo, ya corresponde a la mitad de lo que se gasta, o sea, de lo total que se gasta en pensiones hoy día el Estado, pensiones no contributivas, ya aproximadamente un 30% corresponde a pensiones militares, siendo que son mucho menos de la población, son un 1%, 2% de la población. ¿Ya? Se llega a una cantidad alta. Y eso no es de hoy día, sino que eso viene del siglo XIX.
Los militares tienen privilegios de pensiones desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX, desde la independencia prácticamente, y eso se va a mantener hasta hoy día. ¿Ya? Con un sistema un poco distinto. Entonces, durante principios del siglo XX en adelante, desde el año 5 en adelante, se van creando cajas de previsión. ¿Ya? Que van a reemplazar, en algunos casos, van a reemplazar este financiamiento vía erario público, o sea, vía ley de presupuesto. Y lo que se van a crear va a ser una caja de previsión para los militares el año 15, ya creo que el año 15, va a haberlo después, policías también se crea una caja de previsión, y para trabajadores de fueros del Estado en la primera década del siglo XX, ya que van a ir reemplazando estas pensiones que caen a cargo del erario público por pensiones autofinanciadas, que es un porcentaje del sueldo que se retiene, esto que se va a pensión. Acá no estamos hablando de esto, estamos hablando de pensiones directamente pagadas con cargo a presupuesto del Estado. ¿Ya? Cuando uno... Sí, sí, no se ve bien ahí, ¿o no? Ahí sí, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, cuando uno ve el gasto total en pensiones, este gasto está tomado, todo esto, la metodología, está tomado de ley de presupuesto. La ley de presupuesto tenemos la gracia de que están todas en línea, ¿ya? Es una maravilla. ¿Ya? La, eh, la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, digitalizó todos los presupuestos de Chile y uno los puede ver en línea. O sea, uno puede descargar los PDF, verlo en línea, es una maravilla. O sea, no hay que moverse a la casa para hacer este trabajo. ¿Ya? Nos tuvimos que ver algunas presupuestos que faltaban, que tuvimos que ir a verlo de la delegacional, al archivo, que se dio al archivo de la biblioteca del Congreso, pero realmente los están todos en línea. O sea, y nadie lo había trabajado. Están en línea, pero nadie lo había trabajado. Entonces, lo que vimos es cuando vemos la cifra total, ya esto de acá es el gasto fiscal versus el gasto de pensiones. Son escalas diferentes. Ojo, la de la izquierda es la escala del eje de gasto fiscal, la de la derecha es la escala del gasto de pensiones. Ya, la que está en azul es el gasto fiscal total, la que está en naranjo el gasto en pensiones. Cuando uno ve ambas trayectorias hasta la Primera Guerra Mundial, uno ve un ascenso constante, ya tanto de gasto en pensiones como de gasto fiscal. Son más o menos paralelas las curvas, está creciendo el gasto fiscal, está creciendo también el gasto en pensiones, paralelamente, ya hasta la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial hay un tema que, la Primera Guerra Mundial es un tema que se ha investigado muy poco, ya, pero el efecto, el impacto de la economía chilena fue casi tan grave como el de la Gran Depresión, tan grave como el de la depresión o incluso más en algunos aspectos. Ya, de hecho, la producción industrial cae en un 60%, hay varios indicadores que caen mucho con la Primera Guerra Mundial. El gasto fiscal también cae mucho, cae prácticamente la mitad. El gasto fiscal durante la Primera Guerra Mundial, ya, producto de la contracción de los ingresos fiscales, del salitre fundamentalmente, ya, pero el gasto en pensiones no cae tanto porque es un gasto más estructural, es un gasto, ¿cómo se llama ese gasto, Mario? El gasto, no, gasto que es estable en el tiempo. ¿Cómo se llama? Gasto. Ah, bueno, es un gasto fijo, es un gasto fijo, sí, pero que tiene un nombre. Es un gasto fijo que es un gasto que no cambia en el tiempo. O sea, uno ve una pequeña caída con la Primera Guerra Mundial, pero menor. Esto está defractado, ojo, esto está defractado con el difractor del PIB, que es un difractor que creamos con José Díaz. Lo estamos impulsando, está en presa todavía. Estamos terminando de escribir el artículo todavía. Pero que creamos un difractor del PIB nuevo, entonces, que no es exactamente igual al IPC. Ahora, cuando uno ve la curva de gasto, esta es la gasto en pensiones, solamente en pensiones, ya uno deflacta con IPC y con deflactor del PIB no es tan distinto, ya es bien parecido. Tiene algunas diferencias en la década del 80 y 90 del siglo XIX, pero básicamente es muy similar, ya prácticamente no cambia. Este está deflactado, está pasado a pesos de 1920. Está en base en 1920, toma el IPC, pasamos al base en 1920, lo corremos para atrás. Ya, y lo mismo con el deflactor del PIB. Entonces, es para que pegue en pesos constantes. ¿Ya? Entonces, a todo esto, en el presupuesto de la República, una parencia importante, están con nombre y apellido de cada una de las personas que reciben pesos. Nombre y apellido. O sea, cada uno de los militares, de los policías, de los funcionarios públicos, está con nombre y apellido. Uno puede ver cada persona con nombre, apellido y monto de pensión. O sea, es súpermente rica los presupuestos y nadie se había preocupado de trabajarlo hasta ahora. Están en línea. Además, pues, o sea, imposible más fácil. ¿Ya? Pero había que hacer el trabajo de sumar todas las personas jubiladas, que son muchas, ya, durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando uno ve este gasto en pensiones que va creciendo, pero sin embargo, como porcentaje el gasto fiscal va cayendo. Eso es interesante. Es interesante porque eso pasa que esto parte de 1845 y fíjense que hasta 1913, hasta la Primera Guerra Mundial, el gasto de pensiones va cayendo. Después sube, claro, porque cae el resto del gasto fiscal. Y cae más fuerte que las pensiones, por eso que sube después del año 13.
¿ya? Pero va cayendo porque a principios en la primera mitad del siglo XIX, el mayor ítem de gasto fiscal era el gasto militar. O sea, el Ministerio de Guerra y Marina se llevaban aproximadamente 2/3 del presupuesto del país. No sé si sabían ustedes eso, pero eso lo ha estudiado la, la Livia López ha estudiado eso. Hay un trabajo bien bueno sobre cómo el gasto militar se lleva gran parte, el presupuesto militar se lleva gran parte del presupuesto público. Eso se refleja, por supuesto, en las pensiones. Como las pensiones militares son el hueso de las pensiones públicas, claro, las pensiones son más altas al inicio y van cayendo después porque el gasto militar crece, pero crece más lento que el resto del gasto fiscal. Entonces, por ende, su peso va cayendo y va cayendo también el peso de las pensiones como porcentaje del gasto fiscal. Entonces, cuando uno lo ve en relación al PIB, ya esto está calculado en relación al PIB nominal. Con José Díaz hicimos también un PIB nominal nuevo, tenemos un PIB nominal por rama, ya desde 1860 hasta hoy día, ya que estamos terminando de escribir el paper todavía. Pero con ese PIB uno ve que también que tiene una pequeña caída el gasto de pensiones y es muy bajo, es un 0,2% del PIB, muy bajito. Hoy ya estamos hablando del gasto de pensiones que es un 10% del PIB o 8% del PIB, es mucho más elevado. Ya estamos hablando que un gasto en pensiones que es mucho, es muy bajito, pero que sin embargo beneficia a hartas personas. Cuando uno lo ve por tipo de beneficiario, ¿ya? Fíjense bien acá, es impresionante la diferencia entre civiles y militares, ¿ya? Impresionante. O sea, los militares se llevan el grueso de las pensiones y acá hay una, no sé si se alcanza a ver los que están viendo allá, pero hay un aumento enorme en 1884, cuando se crean las pensiones para los veteranos de la Guerra Pacífica. Se crean las pensiones para veteranos de la Guerra Pacífica y son pensiones a costo muy bajas, son pensiones muy, muy bajas, de montos muy, muy, muy bajos, ¿ya? Pero que se le entregan a muchas personas. Entonces son miles de soldados que reciben pensiones. De hecho, son tanta cantidad de pensionados militares que dejan de aparecer el presupuesto, porque son demasiados. Entonces aparecen en los anexos de presupuesto. Hay que buscar los anexos de presupuesto para encontrar la lista de todos los militares que reciben pensión, porque son demasiados. Se dejan de aparecer en la ley de presupuesto. Entonces, si se fijan bien, los militares se llevan el grueso de las pensiones del Estado, ¿ya? Y eso se va igualando recién a principios del siglo XX. Ya en la década del 20 tenemos una cantidad de civiles aproximadamente similar, un poco más baja, pero similar a la cantidad de militares jubilados, ya que están haciendo pensión pública. Lo que está mostrando es una convergencia tanto entre funcionarios civiles y funcionarios militares del Estado. ¿Ya? Ahora, hay que tomar en cuenta que acá, al principio del periodo, los funcionarios militares son la mitad de los funcionarios públicos del país. Ya hay que tomar en cuenta eso. Es importante tomar en cuenta eso, que el presupuesto de militares es un 40, 50% del presupuesto total. ¿Ya? Es alto. ¿Ya? Y va cayendo en el tiempo, ¿ya? Como porcentaje del presupuesto. ¿Ya? Entonces, este es el porcentaje del gasto fiscal, porcentaje del PIB. ¿Ya? Cuando uno lo ve en monto es parecido. Este es el monto en pensiones militares y marinos como porcentaje del gasto público en pensiones, tu total. Si se fijan, hay una caída, ya esto es normal porque el gasto militar crece más lento que el gasto total, entonces eso produce que haya una caída del gasto militar en pensiones y acá sube nuevamente con la guerra pacífica. Sube con la guerra pacífica y se mantiene a más o menos en un promedio de un 70%. O sea, prácticamente 7 de cada 10 pesos gastados en pensiones se gastan en militares y marinos, ya durante el siglo XIX hasta 1920. O sea, este es un sistema de pensiones que entrega pensiones a gran parte de los funcionarios públicos, pero que en su mayoría es entregado a militares y marinos, ¿ya? Fundamentalmente, porque son vitales para la seguridad nacional. Usted no puede dejar sin pensiones a los marinos militares porque le puede hacer golpe de Estado, sí. Entonces no puede dejar que esta gente se jubile sin una pensión. No puede, es un tema de seguridad nacional, es algo básico. Entonces, vamos a ver ahora, cuando uno lo ve por cantidad de beneficiarios, está algo muy parecido a lo que vimos antes. Se fijan en los militares, que son los verdes claros, se llevan el grueso de las pensiones, y lo interesante acá son los otros grupos. Ya, tenemos pensiones de policía muy chiquititas a principios del siglo XX, tenemos funcionarios públicos, que es el grueso del resto de los funcionarios de acá, y tenemos profesores que van creciendo desde principios del siglo XX en adelante. Cuando uno ve las pensiones para civiles, vamos a separar, vamos a ver primero los civiles, vamos a ver al final los militares, para comparar un poco cómo son los temas de pensiones, que no son iguales, son bastante distintos. Ya, entonces, cuando uno ve los sistemas de pensiones para funcionarios civiles, ya hay más o menos 6 tipos de pensiones distintos. Ya, aproximadamente, hay un poco más quizás, pero son básicamente seis. ¿Ya? Hay asignaciones PIAs o pensiones de gracia, que se llaman, que son pensiones que se entregan por leyes especiales. ¿Ya? Por ejemplo, que se entregan a gente que son hijas o viudas de funcionarios destacados. Por ejemplo, muere un juez importante, su mujer queda viuda,
ya sin ingresos, la mujer pide al Parlamento que le apruebe una ley especial, el Parlamento aprueba una ley especial para dar una pensión de gracia a la viuda del juez, porque es una persona destacada, importante. O sea, esas pensiones se entregan fundamentalmente a viudas o hijas de personas de la oligarquía que están en el gobierno y que son mandos altos desde el gobierno, ya funcionarios como por ejemplo jueces, ministros, cosas así. Ya no se entregan a todo el mundo, ¿no? A un funcionario público común y corriente de nivel bajo no se le entregaban pensiones pía a las viudas, se le entregaba básicamente a los funcionarios altos porque era por leyes especiales. Se tramitaba cada pensión por separado en el Congreso. El Congreso debía votar cada pensión, ya desde esa elección de espía. Se entregaban de por vida. Entonces se entregaba la pensión, pasaba a la ley de presupuesto, ¿ya? Y se entregaba de por vida. Esas pensiones no son muchas, vamos a ver que son poquitas, ¿ya? Y su peso relativo va cayendo en el tiempo. ¿Ya? La que son importantes son las pensiones de funcionarios públicos. ¿Ya? La primera ley de, de pensiones es del año 32, ¿ya? Y entrega pensiones entrega pensiones por invalidez física o moral. ¿Ya? A los funcionarios públicos. O sea, tenían que ir a un comité especial, el funcionario público tenía que ir a un comité especial que estaba conformado por un miembro del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tenía que ir a un comité especial que evaluaba la posición del empleado fiscal, si estaba o no habilitado para seguir trabajando, y si no estaba habilitado para seguir trabajando, se le pagaba la pensión, que era un porcentaje del sueldo que iba variando de acuerdo a la cantidad de años de servicio. Esa es la primera ley que hay, es el año 32, la ley registrada. Puede haber anterior, pero no tenemos registros anteriores de esa ley, 1932. La ley que entrega ya derechos más universal a todos los funcionarios públicos es la ley del 47. La ley 47 es súper importante porque esa ley entrega tanto a los funcionarios como también a los profesores, de establecimientos estatales, no los privados no. Entrega tanto a funcionarios como a profesores, entrega el derecho a pensión después de 40 años de servicio. O sea, había que trabajar muchos años. Estamos hablando que la esperanza de vida en esta época son 20 años. ¿Ya? Y la posibilidad de llegar a cumplir, tú entrabas a los 15 años a trabajar, no, entrabas a los 20, entrabas a los 15 a trabajar, la posibilidad de llegar a los 55 era bastante baja, ¿ya? Relativamente baja, como lo explicamos, relativamente baja. O sea, muy pocos funcionarios accedían a estas pensiones. Pero existía el derecho a pensión después de 40 años de servicio o por invalidez física moral, que eso podía jubilarse antes. ¿Ya? Esto en los años 90 se discute mucho, ¿ya? Y la posibilidad de cambiar esto a rebajarlo a que tengan servicios, ¿ya? O y entregar una pensión más baja si se entrega jubilado con un servicio más bajo, pero esa ley nunca se aprobó, ¿ya? Se dejó siempre 40 años y eso dura hasta principios del siglo XX. ¿Ya? Los profesores de la educación pública, que son la mayoría de los profesores del país en esta época, ya se les entrega por la ley 47. También derecho a pensión, después de 40 años. ¿Ya? Y la ley de educación primaria del año 60 reconoce explícitamente ese derecho y les entrega a todos los profesores del país que reciben, no tengo claro si los privados recibían subvención, o sea, los subvencionados recibían algún tipo de pensión, pero casi no había subvencionados en esa época. ¿Ya? Se le entrega con 40 años de servicio, derecho a pensión, con creo que el 75% de sueldo, último sueldo que recibió. Claro, pero después de 40 años de servicio. Entonces había que llegar a viejo y no todo el mundo llegaba a viejo en esta época. Era difícil llegar a viejo. ¿Ya? En el año 96, a fines de siglo, se rebaja el requisito a 30 años. Entonces ya con 30 años de servicio, que es lo normal hoy día, un profesor se podía jubilar, ¿ya? Y podía tener el 75% del último sueldo, cosa que no es algo malo, pero había que llegar a los 30 años de servicio. Y eso no era fácil, ¿ya? Porque la esperanza de vida en esta época es baja. ¿Ya? Hay una ley que vamos a pasar a la siguiente, vamos a terminar con los portarios al final, porque son casos más complicados. El año 6 es la ley de 1840, entrega pensiones de retiro, invalidez y Montepío a los policías, ¿ya? Porque son alguien fundamental para regular el orden público. Y no es bueno tener policías jubilados sin sueldo. No es bueno porque por lo general se puede pasar al lado oscuro de la fuerza. Entonces se le entrega derecho a pensión a los policías el año 6, ¿ya? Y hay una gran cantidad de policías que comienzan a tener policías municipales, son policías municipales. Esta época todavía no existen los policías nacionales, que eran carabineros de Chile, carabineros de Chile se crearon en el año 27, creo, ¿no? 29, 27. Entonces, policías municipales fundamentalmente, pero que reciben pensión a cargo del presupuesto nacional, no a cargo de la municipalidad. Si bien son policías municipales, reciben pensión a cargo del presupuesto nacional porque se considera que su labor es de seguridad nacional. ¿Ya? Y por ende tienen derecho a pensión, porque es peligroso tener policías desempleados. ¿Ya? Eso es el año 6. Pero el Estado
tiene algunas pensiones, poquitas, en el siglo XIX, muy poquitas, básicamente para ingenieros de servicios del Estado, para algunos funcionarios altos del Estado. Obreros no encontramos pensiones de obreros del Estado hasta el año 11, que se crea la Caja de Ahorros del Estado, que pasa a descontar del sueldo y entregar una pensión a estos obreros ferroviarios. Esas pensiones no están incorporadas en esta gráfica porque son pensiones autofinanciadas. O sea, es decir, la caja de ahorro del Estado recoge una parte del sueldo del obrero y se la paga después como pensiones, cuando jubile, una pensión autofinanciada, no una pensión financiada directamente a cargo del erario público. Entonces, pero solo es un tema de pensiones que se va generando, ¿ya? Entonces tenemos empleados públicos, tenemos profesores, tenemos policías, tenemos trabajadores del Estado, ¿ya? Que son también un sector fundamental para la economía, porque sin ferrocarriles el país se paraliza. Entonces, si los obreros se jubilan y no tienen con qué comer, te pueden hacer un paro. Entonces, obviamente, es un sector estratégico para la economía nacional, igual que los policías, igual que los militares, igual que los funcionarios públicos, y por ende reciben derecho a pensión. Si se fija, las pensiones están vinculadas siempre a sectores estratégicos, ya sea de la sociedad, del Estado o de la economía, no es para todo el mundo. ¿Ya? El último sector que recibe pensión, que son civiles, estamos hablando hasta ahora siempre de civiles, ¿ya? Son los obreros portuarios de Valparaíso o sea, de Valparaíso y Coquimbo. ¿Ya? Ahora, esto es engañoso porque no es que se le haya entregado un derecho a pensión. ¿Ya? Y que quiero aclarar todo acá. Los obreros portuarios de Valparaíso y Coquimbo tenían un sistema autofinanciado de pensiones a través del gremio de jornaleros y lancheros de Valparaíso. Había un gremio que se creó en 1846, que si me no recuerdo, en la década de 1840 se crea el gremio de jornaleros y lancheros en Valparaíso, o la década del 30, no sé, 30, 40 se crea, del siglo XIX. ¿Ya? Y ese gremio entregaba, cotizaba, tú cotizabas un porcentaje del sueldo al gremio, y el gremio te entregaba una pensión de invalidez o una pensión de viudez a la viuda. Cuando tú morías, te entregaba a la viuda o a la hija, a la hija soltera, le entregaba una pensión, ya sea a la viuda, hija soltera o o una pensión de invalidez. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que los obreros portuarios se fueron a paro en la huelga, la primera huelga nacional, que fue en 1890. En 1890 fue la primera huelga nacional que hubo en Chile, y la huelga de la 1890 fue liderada por los obreros portuarios de Valparaíso y de Coquín. Entonces, cuando pasa esta huelga general, estaba gobernando Balmaceda, ya en ese momento, Balmaceda y el Parlamento se pide que se elimine el gremio lanchero y Juan Lorenzo. Porque era un perjuicio para el país, podía generar disturbios para el país, y el Parlamento elimina el gremio de jornaleros lancheros y elimina todo el sistema de pensiones que tenía el gremio de jornaleros y lancheros. Y es más, el Estado se expropia los fondos del gremio de jornaleros y lancheros. Se expropia todos los fondos que tenía acumulados y se que los queda el Estado. Pero a cambio de eso, para impedir que haya una huelga general en el puerto de Valparaíso Coquimbo, el Estado le entrega derecho a una pensión a las personas que ya estaban jubiladas por invalidez o por viudez, ¿ya? Del puerto del Paraíso Coquimbo, le sigue pagando la pensión el Estado hasta que esta gente muera. Entonces vamos a ver que esto, por supuesto, genera las pensiones se siguen pagando, claro, pero al año siguiente, la gente que jubilaba en teoría el año siguiente, ya no tuvo pensión. O sea, en el fondo uno cuando encontramos esos obreros portuarios, pensamos que, claro, le habían entregado un beneficio. Después descubrimos que no, porque en realidad le habían quitado un beneficio autofinanciado y el Estado pasa simplemente a pagar las pensiones remanentes, las que iban quedando anteriormente acá. Ahí tenemos un conjunto de pensiones. Cuando uno ve el monto, cuando uno ve la cantidad de beneficiarios, se fijan, el año 1890, los obreros portuarios son la mitad de los empleados civiles que reciben pensiones. ¿Ya? Es harta gente, mucha gente. Todos esos eran empleados que ya estaban jubilados antes por el sistema propio de gremios jornaleros y lancheros. Cuando uno ve esta gráfica muestra solamente los civiles y solamente la cantidad de jubilados, no está mostrando el monto, está mostrando la cantidad de jubilados. Y uno se da cuenta que los principales grupos acá son los funcionarios públicos en naranjo, los profesores en verde y los policías desde el principio del siglo XX en adelante, que son un grupo importante. O sea, de repente hermanos tres tercios. Un tercio funcionarios públicos, los de abajito que están muy chiquitos son las personas espías o asignaciones espías. ¿Ya? Entonces tenemos funcionarios públicos, tenemos acá los profesores, acá tenemos los policías. Y este grupo va cayendo porque se van muriendo los militares. La media se va muriendo, las señoras que tenían pensión de viudez o de invalidez se van muriendo, bueno, va cayendo la cantidad de pensionados de gremios jornaleros. ¿Ya? Cuando uno lo mira, vamos a ver ahora solamente este grupo que está en naranjo. Este grupo que está en naranjo son los funcionarios públicos como tales. Los otros demás son policías, ¿cierto? Profesores o portuarios.
estibadores. ¿Ya? Cuando uno ve solamente los funcionarios públicos, uno puede repartirlo por ministerio. ¿Ya? Y la gran parte de los jubilados que hay hasta principios del siglo XX son jubilados del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Y principalmente de la aduana de Valparaíso. ¿Ya? De hecho, es más, la aduana de Valparaíso representaba una parte importante del gasto público. Entonces había que tener funcionarios bien pagados en la aduana, porque las aduanas eran la principal fuente de ingresos del Estado en esta época. Entonces, también si tenemos funcionarios bien pagados en la aduana, el Estado recibía recursos a fin de mes, mediante impuestos. Entonces, la mayor parte de los empleados públicos que se jubilan hasta fines del siglo XIX son empleados de aduana, fundamentalmente en menor medida de correos y telégrafos que dependen de interior. ¿No? Cuando uno ve ya a principios del siglo XX, esto se va universalizando y tenemos interior ya y tenemos otros ministerios ya que ya también van creciendo como el número de jubilados. ¿Ya? Ahora, estos son los civiles. Entonces, tenemos entonces funcionarios públicos, tenemos hijas o viudas de funcionarios públicos, profesores, policías y estibadores. ¿Ya? Cuando uno ve, esto es el grueso de las pensiones. Entonces, la mayor parte de las pensiones, digamos, que se pagaban en esta época, se pagaban a militares. ¿Ya? Y esto es de dependencia en adelante. O sea, los militares tenían un sistema de pensiones, los oficiales, solamente los oficiales tenían pensiones desde la época colonial, del siglo XVIII. De fines del XVIII tenían derecho a una pensión de retiro, tenían derecho a retiro con una pensión de invalidez, de invalidez. Entonces, esto ya se va reformando en la década del 30 40 del siglo XIX, ¿ya? En la década del 40 del siglo XIX se crean tres tipos, o sea, dos tipos de retiro para los oficiales, por ejemplo. Los oficiales no están fuera, o sea, los soldados rasos están fuera, no tienen derecho a pensión, de nada. Solamente los oficiales, ¿ya? Y los marinos, ya que son grados oficiales, no los oficiales, ya se le entregan pensiones que pueden ser de retiro temporal o retiro absoluto. Retiro temporal es un militar que se va de servicio por unos años, trabaja en el sector privado, y vuelve después del ejército, y mientras está en el sector privado recibe una pensión temporal. ¿Ya? Es más baja, por supuesto. La pensión absoluto, en cambio, es ya cuando el militar se retira después de una determinada edad o por invalidez ante una comisión. ¿Ya? Ahora, después de la Guerra Civil de 1891, la mayor parte del ejército había luchado por el bando baloncestista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si esa gente no se podía dejar en el ejército, porque había ser gente leal a Balmaceda. Ya, y era gente que podía ser una fuente de disturbios después. Entonces, a los militares, a los oficiales fundamentalmente que habían luchado por el bando baloncestista en la Guerra Civil 91, se los jubila con leyes especiales. Se llama retiro especial. Hay retiro temporal, absoluto y especial. ¿Ya? Y son jubilados. Todos esos generales, capitanes, tenientes, ya, sargentos, son jubilados y se les entrega una pensión bastante buena. ¿Ya? Para que se queden en casa y no molesten, ¿ya? En buen chileno, ¿ya? Porque son en realidad es un tema de seguridad nacional. Son militares que pueden hacer un golpe de Estado, que fueron leales al Almacea, ¿ya? Que están enojados muchos de ellos, entonces perdieron la guerra. Entonces se los retira del ejército y se les paga una pensión bastante buena, que se llama retiro especial. O sea, hay retiro temporal, retiro absoluto, retiro especial. ¿Ya? Ahora, desde el año 15 en adelante, estas pensiones comienzan a ser pagadas por la caja de retiro del Ejército de Marina, que es el equivalente a la caja después que se crea del empleado público. Hay una caja de retiro que se crea antes. De hecho, cuando se crea la caja de empleados públicos, se crea a partir de esta caja. Este es el modelo para crear después las cajas de previsión en la década del 20. ¿Ya? El modelo es la caja de previsión de ferrocarriles desde el año 11, la caja del Ejército de Marina desde el año 15, ya que paga pensiones a los militares y marinos a través de cotizaciones. O sea, te cotiza una parte del sueldo y se paga. Y eso, por supuesto, desaparece del presupuesto nacional. ¿Ya? La segunda tipo de pensiones son pensiones de Montepío, ¿ya? Que reciben las viudas o las hijas solteras. ¿Ya? Estas pensiones son bastante bajas, son muy bajitas. Las pensiones están en monto, vamos a ver después los montos de pensiones. ¿Ya? Y estas pensiones surgen hasta 1911, porque en el año 11 se creó un fondo Montepío. A los militares se les descuenta el sueldo, porcentaje que va a Fondo Montepío, o sea que si se mueren ellos, la viuda recibe una pensión a cargo de ese fondo. Entonces pasa a ser contributivo. Y este fondo de Montepío pasa a reemplazar al sistema de asignación directa a pensiones, digamos, de Montepíos del Estado. Además de esto, se crean al menos 5 tipos especiales de pensiones para soldados. La primera, creada en 1873.
pensiones para soldados de la guerra de independencia, y las que iban sobreviviendo. Habían pasado ya 60 años de la guerra de independencia. Era muy poquito. Esa es la gracia. Regalar pensiones cuando son poquitos. No cuando son harta gente. Entonces, bueno, se le entregan pensiones a veteranos de la guerra de independencia en el 73, después de la guerra contra Confederación, el 88. Son poquitos también porque han sobrevivido ya pasado medio siglo después de la guerra contra Confederación. ¿Ya? Los que son muchos se lo entregan de son las viudas y inválidos de la guerra del Pacífico. Hay muchas pensiones, pero son pensiones muy bajas, muy bajas. De hecho, no se alcanzan para vivir. Habría que hacer un estudio al respecto de eso. Eh, para veteranos y viudas del combate de Anlequique, se les pagan pensiones muy buenas. De hecho, a Carmela Carvajal, la viuda de Prat, que vivió 50 años después de la muerte de Prat, que sobrevivió, se le pagaban una pensión de más de 5.000 hasta 10.000 pesos, subió después de principios del siglo XX. Era extremadamente elevada, muy, muy elevada. Emilio Conde se le pagaba en oro, no se le pagaba en pesos, le pagaba pensión en oro, directamente. O sea, pensión que no se devaluaba cuando se devaluaba la moneda. O sea, tenían pensiones muy buenas. Y por último, pensiones para inválidos y viudas de la Guerra Civil del 91. ¿Ya? Entonces, acá se puede ver el número de pensiones militares, se ven cómo sube en la década de 80, sube el año 84 precisamente, sube mucho, sube exponencialmente. No tenemos registro antes. Se supone que se crea el año 82 la ley, pero no se empieza a entregar pensiones hasta el año 84. La ley es del 82, pero se empezó a entregar en el año 84. Ahí sube. Si se fijan, como les digo, muestro, sube mucho la cantidad de jubilados, pero son pensiones muy bajas. Cuando uno ve el monto de pensiones no sube mucho en la guerra 80, porque son pensiones muy bajitas que se le entregan a soldados de la guerra del Pacífico. Soldados inválidos. No todo el mundo, los soldados inválidos de la guerra del Pacífico y a las viudas de las personas de la guerra del Pacífico, de soldados. Las únicas personas que reciben gente directamente de sectores populares, como tales, son los de soldados de la guerra del Pacífico, veteranos y viudas. Lo único, porque el resto del mundo son clases medias o sectores altos, fundamentalmente. Cuando uno quiere ver ahora ya el monto de las pensiones, esto es interesante, esto está deflactado con IPC, no con deflactor de PIB, porque son pensiones, que ve el poder de compra de las pensiones. Entonces, cuando uno ve el monto, esto es muy fácil, si se toma la cantidad gastada en pensiones, se divide por la cantidad de jubilados de cada sector. Se fijan los que las pensiones más altas son las de funcionarios públicos, ¿ya? Y va cayendo en el tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué cae? ¿Ya? Y la respuesta es bastante sencilla. Cae, va cayendo, sube mucho y va cayendo después de la década del 70, porque se comienzan a jubilar funcionarios de nivel bajo. Sí, claro. Inicialmente se jubilaban personas, solamente los ministros de la Corte Suprema, ¿no es cierto? El jefe de aduana, ¿no es cierto? El superintendente de ferrocarriles, la gente importante que ganaba un sueldo alto. Entonces se jubilaba con una buena pensión, una pensión de casi 75% del sueldo, ya, bastante alta. ¿Ya? Claro, pero comienzan a jubilarse funcionarios de nivel bajo. Claro, el monto de las pensiones comienza a bajar porque el promedio. Entonces, si acá son puros funcionarios de nivel alto, a cambio acá ya empiezan a jugarse funcionarios de nivel bajo. Entonces, claro, el promedio de pensiones baja. No es que bajen todas las pensiones, no quiere decir eso. Significa que la composición de los pensionados va cambiando. Tenemos muchos más funcionarios de nivel bajo que se jubilan y por ende el monto de pensiones tiende a caer. Y tiende a converger. Fíjense que ya a principios del siglo XX convergen. Las pensiones más bajas de todas, lejos, y que son ya realmente miserables, son de 50 pesos, por ahí, son las de gremio jornalero grande. O sea, son pensiones realmente bajas que yo no sé si habían alcanzado para vivir, difícilmente habían alcanzado para vivir. Y las pensiones de jornalero ranchero y las pensiones de policía también son muy extremadamente bajas. Son casi simbólicas, muy bajitas. ¿Ya? Las de funcionarios públicos, como les dije, tienen esa caída, y las que están en el medio son las intermediarias. Y fíjense, las intermediarias también caen, y caen en el año 84. Y caen, pues claro, porque se están entregando pensiones un montón de soldados rasos. Entonces esos total rasos reciben pensiones muy bajas. Y a cambio acá las pensiones son más altas porque son puros oficiales. Acá, como tenemos soldados rasos, ¿ya? Que se jubilan o que son veteranos de guerra, inválidos de guerra o viudas de veteranos de guerra, ¿ya? Tenemos entonces que el monto de pensiones promedio tiende a caer. Entonces cuando uno ve esto, no es que el bienestar tienda a caer, ¿ya? No es eso, sino que la composición de los pensionados va cambiando. Tenemos un sistema de pensiones más universal, entre comillas, dentro del sector público, hasta por ahí nomás, porque son 40 años de servicio. Ojo. Entonces, es difícil llegar a 40 años de servicio, entonces tiende a caer acá. Entonces, eso, las pensiones son, las pensiones del resto de los funcionarios son bajas,
pero estables en el tiempo. Se explican, son bastante estables en el tiempo. Ya, no tienen una construcción fuerte, ni siquiera con los ciclos de inflación de principios del siglo XX hay caída de pensiones. Y hay que ver si esa caída tiene que ver con realmente con caídas de pensiones o tiene que ver con cambio en la composición de los grupos de pensionados. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Esto es un trabajo grande. La proyección de este trabajo les voy a contar. El trabajo, como les comentaba al principio, es un trabajo sobre gastos sociales en la República Oligarca. Estamos armando tres papers, uno sobre educación, uno sobre salud y uno sobre pensiones. Y vamos a hacer un libro con Ricardo Nasser que también va a abarcar todo el gasto social en la oligarquía entre 1845 hasta 1920. Entonces, va a salir producto de esto. Este es un paper. Salen tres papers distintos más un libro. Hay producción. Hay que producir. Productividad. Entonces, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. ¿Les parece ahora tomamos un pequeño break de unos 3 minutos? Por favor, háganse un tecito, un café. No, dejar de compartir, pero lo guardé. Sí. Y voy a hacer el cambio de ¿cómo se llama? Sistema. ¿No? ¿Qué fue? Muchas gracias. Igual sería. Sí, bacán. Gracias. Vamos a hacer un cambio. Pida perfecto. Por favor. Espectacular. No, Y está resuelto en línea, nadie lo va a revisar. Está todo bien. Es muy fácil empezar. no, va a ser muy bueno. No. El, no, al final, sí, No, que la voy a hacer pero próximo. Antes no, próximo. No, que me parece. Sí, pues, y ya la pensé todo. Pero tengo que decirlo, no. Que me enseñó sus fans. Cuando era feliz. Entonces, no, eso está igual. Pero ya sé cómo hacerlo, pero tengo que dedicarle tiempo. sí, de crecer cosas. Voy a poner en No, pero te cuento, yo te lo repito. Y son uno por uno, pero que hasta nombre, uno por uno. Maceta, Mendoza, Tomás de Cien, Tomás de los caras por el jubilado, todos, nombre los que me impresionante. No, hombre, yo voy a ser posible. Pero sí, por supuesto, no mañana, no, están todos. No, a veces te hacen cosas y yo tengo que la tocar. Pero no, no están prestados. Oye, que sumar. Tú en el presupuesto no agarráis los especiales y tal. No, porque sí, pero oye, por ejemplo, la cantidad hay que contar. Entonces, se contar el cacho. Los no estaban todos en la misma porque uno está en la educación y tiene que ver el tema de profesores. Y después el tema de funcionarios. Y ahí vienen los sueldos. Después hay que ver todos los años. Porque cada vez que cada vez que te tienen tan pelado, está al final. Cada vez que tienen el presupuesto, voy al final y te salen los horrores. Un hombre, personas crías, personas de grasa, personas jubilados. ¿Están, disculpa, están sectorizados los presupuestos, los nombres de Está con nombre y apellido. Los militares están hasta. como agrupados? No, está con nombre y apellido. No, Cada no, uno. no, sí, pero los nombres están agrupados en su ¿Categoría? en categoría. Sí. Ya. Pero se va a quedar para seguir sin las preguntas por el PPD. Sí. lo ideal que tome que se mantenga. Se lo vamos a grabar en el papel, lo vamos a grabar. Muchas gracias. Vamos a grabar en el papel. Sí. O sea, que lo vamos a grabar. Vamos a ganar primero. Hay que dejarlo ese. Sí. Lo buscamos. Ah, y ahí sacamos. No, aquí está. Ahí, no puede decir ahí. Sí.
No es no hace pega los números, de su buena material número, notable, no hizo un montón de series con y salud sería donde se luego diga, yo acabo de por eso no está dentro de la parte de la interpretación. Sí. A mejorar, porque eso es lo que queremos hacer, me gusta mucho hacer. Claro, sí, bueno, no. Y ahora es el más reciente, el de muy lejos. Se va a procurar el espacio se usa la persona que la segunda, no hay. Pero gasto público es como con el puesto de siento yo pero no. Sí, dentro de la oligarquía, pues es entonces que no está porque se dio por un servicio este caso porque se costó muy bien y aparte lo otro que se todo el programa y además con respecto a mi pregunta claramente la pregunta pues esa habilidad ¿cuál es la pregunta? Sí, hay una pregunta acá. Es un problema. A ver, ¿qué está hablando? No, no. Ah, exacto. Muy buen trabajo. Muy bien, Emilia. Muy bien. Muy bien. Ya está. Es el alumno ¿de Valero? No. No, de Valera. Con razón. Tenía que decir que estaba. Si no, ahí cambia el acto. No, luego ahora hablamos. ¿Qué tal con la de Emiliano? La de las patentes ya sí, perdón. Sí. Una consulta. Quienes nos escuchan por Zoom, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Porque solo usamos la cámara. A ver, no, ahí está. Sí, sí se Ahí escucha. comienzan a aparecer. Álvaro, a ver. ¿Me escuchas, Álvaro? Álvaro, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, aquí no se escucha. Sí. Emiliano dice que sí. Ya se escucha. Ya, súper. Bueno, no se ven todos. Eh, bueno, estaría muy sola la ronda de preguntas. ¿Les parece ir una tanda de tres? O uno se responde tres y luego los tres más. Vamos a utilizar este micrófono para responder. Tener cuidado de que no apretar este botón de acá para que esto se mantenga en luz verde. Eso. ¿Tienes no. Ahí va. Y para la próxima. Para la grabación de la cultura. Es muy importante. Por favor. Eh, Comenzamos entonces. Bueno, Mario Matus, y bueno, quería felicitar y agradecer el trabajo de Ignacio, realmente espectacular. Creo que va a tener una enorme utilidad para mucha gente haciendo cosas afines y parecidas. Un trabajo que hacía mucha falta. Me alegro que
que Ricardo y tú lo hayan asumido. Yo a mí me viera un pesista mío que está haciendo su trabajo en función de invalidez también. Bueno, la niebla, todo, trabajando en este ámbito. Pero yo quería ir, ser más concreto y para no quitarle tiempo a los demás, quería, por obsesión y deformación salarial, digamos, profesional, te quería preguntar si en alguno de los usos que le han hecho a los valores que dan las pensiones, los montos, han logrado establecer qué porcentaje del salario promedio ponderado, por ejemplo, que yo logré representaba, por ejemplo, si representaban un tercio, 50 o 75% del salario ponderado, si lo han hecho o si lo piensan hacer. Y ese es un dato que sería fantástico. Porque, y a mí me da la impresión de que, salvo algunas situaciones, quizás aduanas, algunos altos funcionarios públicos, obviamente militares, la gran mayoría de esas funciones que ustedes empiezan a identificar deben haber sido, como usted dice, muy, muy bajas. O sea, representado un porcentaje muy bajo del salario normal del trabajador. Pero ya no quiero eso. Ah, está bien. Eso. Eh, y el ejército, en primer lugar, se ve como un factor de movilidad social, que tan difícil es como para el soldado raso ascender en la escala militar, en el sentido de se plantea el ejército como un factor de movilidad social, como en el sentido de que claramente aporta beneficios a su oficialidad. Si en esos beneficios para esa oficialidad existe como una concepción desde el mundo como del soldado raso, que según entendí, igual viene de un sector popular, donde se necesita mucha gente para formar un ejército, y eso, como si se plantea como un factor de movilidad social dentro del periodo, ¿no? Si tendrá esa... Ignacio. Profesor Clemente. Ah, no. Bastante significativo como para ver digamos, el desarrollo del sistema de pensiones en la época británica, porque hay mucho mito, digamos, que da vuelta, que no hay, digamos, claridad, digamos, sobre un tema que es tan, digamos, tan precisamente, digamos, importante investigar, porque el sistema de pensión siempre se ha dicho que es un sistema de contención social, digamos, para el recambio generacional como para poder digamos, asegurar bien parte del sistema de seguridad social que tenía que se crea ya en el año 20, digamos, por la ley. En ese sentido, mi consulta es si solamente este ingenio sistema de pensiones se da en trabajadores del Estado y cuando el Estado se expande, incluso trabajadores que ya tienen un cierto grado de proletarización, por ejemplo, los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, también hay intentos, digamos, los gobiernos de la época, un poco digamos, por preguntar y también para verificar, revisar mitos que se han integrado en la historiografía nacional, si hay otro sector de trabajadores que no vinculados al Estado se han intentado, digamos, hacer un sistema de pensión. Que solamente se financian bajo el salario, digamos, remanente del salario, o también bajo forma positiva. Sí, sí. Ahí está. Ponemos profesor, ¿no querés consultar? Yo también tengo una duda. Sí, pero una. Sí. ¿De cómo? ¿De cómo?
Entonces, Clemente. Simplemente profesor del Departamento de Ciencias Históricas. Yo lo que quería consultar sobre la presentación, más que sobre la presentación, es sobre estos sistemas de pensiones, es, tal vez vaya a explicar al principio, por unos minutos después, ¿cómo se financian? Y la financiación de estos sistemas de pensiones son sistemas solidarios en el que todos los trabajadores iban aportando para los que se iban jubilando. Eso es difícil porque estamos en los inicios del sistema. O son sistemas más parecidos a los ahorros previsionales, es decir, a los trabajadores se les descuenta un poco de su salario que se deposita en un fondo. Y si fuera eso, ¿quién gestiona ese fondo? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que posibilita que a estas personas se les pueda pagar una pensión? ¿O simplemente es el Estado vía fiscalidad, vía ingresos de otra parte, lo saca de ahí y se lo entrega a los trabajadores? Entonces, si es eso, también una investigación incipiente, ¿no? Pero ¿cómo afecta a las cuentas públicas? ¿Cómo afecta al funcionamiento del Estado y de la Hacienda cargar con este sistema? Eso. Mm, vale. Muchas gracias. Ya, son cuatro preguntas. La primera es sobre salario. Ya no hemos hecho el cálculo. De hecho, hoy día, la persona promedio la calculé recién hoy día. No hay que calcular antes, no era parte del trabajo que habíamos presentado antes. Pero sí, sería interesante ver eso ahí, y para eso habría que usar los nominales. O sea, habría que usar la presión nominal versus el salario nominal. Y no mejor, porque si no, los factores se pueden confundir, si hay factores diferentes para salarios que para pensiones, se complica, o IPC, el PRIO no es igual al de José, también, entonces es mejor ver el nominal contra el nominal. Sí, porcentaje, nominal contra nominal. Eso se puede hacer, digamos, pero eso ya partiría en 1980, no partiría antes, porque no tenemos salarios antes. Tenemos salarios que está publicando ahora Yotka sobre trabajadores de la construcción, pero llegan hasta 1847. No llegan hasta después, llegan hasta el 47. Entonces, nos faltaría el tramo entre el 47 hasta el 80. El tramo que ojalá alguien haga salarios desde ese periodo, porque no hay nada, y no hay nada publicado, ni nada que se esté publicando todavía sobre eso. ¿Ya? Sería interesantísimo hacerlo, pero yo creo que en el caso de los portadores, por ejemplo, que son personas remanentes, no últimas personas, son solamente las personas que ya estaban jubiladas en la 1990 para la escuela general, ya, son muy bajitas. Las policías también están por debajo del nivel de esos niveles. Ya, las personas de funcionarios públicos parece que son más altas, pero habría que ver, porque habría que distinguir entre funcionarios altos y funcionarios bajos. Ya, porque ese promedio es engañoso. Es súper engañoso. O sea, te muestra el promedio de la cantidad pagada para funcionarios públicos dividida por la cantidad de funcionarios públicos. En realidad hay funcionarios altos y funcionarios bajos. Hay funcionarios que ganan 5.000 pesos y funcionarios que ganan 100 pesos. ¿Ya? Entonces, de 5.000 y 100 es una diferencia brutal. Entonces, claro, en la medida en que las personas que ganan 100 pesos se van jubilando más masivamente, la monto de pensiones va bajando. No baja porque bajen las pensiones, sino que baja porque, fundamentalmente porque la composición de las categorías dentro de los funcionarios públicos va cambiando. ¿Ya? Eso en primer lugar. Tu pregunta era sobre la movilidad social en el ejército. El ejército entrega movilidad social, pero limitada, ¿ya? Porque la gente que entra, que tiene relevante beneficio en el ejército son los oficiales, no son los soldados rasos. Los soldados rasos tienen beneficios, tuvieron beneficios, pero muy a destiempo. De hecho, muchos veteranos se quejaron durante años, hay trabajo sobre eso, desde que no recibieron una pensión del Estado, porque la lista que está aquí en los presupuestos públicos, esto lo voy a explicar a poco toda la pregunta posiblemente, la lista que está de beneficiarios de pensiones no son todos los veteranos de la guerra. Hay mucha gente que quedó fuera de la lista, que los oficiales simplemente lo fuera de la lista porque por razones de X razones, no quedó todo el mundo en esa lista Eso se van agregando nuevas categorías de soldados a las fines del siglo XIX y del siglo XX. Que hay gente que había quedado fuera de las pensiones, digamos, de guerra. Entonces, eso es, los que den eso son los oficiales. Y los oficiales no son sectores populares, son sectores medios, tirando más altos, no altos, pero sectores medios, ya, privilegiados. No son todos soldados. Soldados podrían usted subir, sí, pero ni es oficial. Los rasos no suben, no tienen mucho beneficio. Eso en relación al ejército. Yo creo que en el siglo XX el ejército se convierte en un mecanismo más mesocrático y más, es mesocrático, pero los oficiales son todos de evangelismo.
casi todos son de tipo. Entonces, en el siglo XX el efecto se convierte en un organismo más socrático, más de ascenso. Yo diría que en el siglo XX, no en el siglo XIX. ¿Ya? Con respecto a particular pregunta del profesor Clemente, pero explicar, esto lo explicamos al principio de la ponencia, pero explicar no hay problema con eso. Estas son pensiones que están a cargo del presupuesto, no son pensiones autofinanciadas. O sea, el gasto fiscal en pensiones. Cuando tú tienes un sistema de una caja de previsión, por ejemplo, que la caja de previsión te quitan aparte el sueldo, ¿cierto? Y con eso se pagan después las pensiones en futuro, ¿ya? Eso ya no es gasto fiscal, porque corre por cuenta de los salarios de los trabajadores, ¿no es cierto? No es gasto fiscal, estamos viendo el gasto fiscal, lo que el Estado gasta directamente en pensiones, y en el siglo XIX las pensiones no son autofinanciadas, son financiadas con cargo directamente del presupuesto. O sea, en la ley de presupuesto se aplican pensiones, que son pensiones por gracia, que se pegan a los hijos de funcionarios altos, ya pensiones a funcionarios públicos jubilados, ya a militares, y principios del siglo XX, policías y ferroviarios. Entonces, las cajas de previsión se crean desde principios del siglo XX, el año 11 la de ferrocarriles, el año 15 los militares. Ahí son cajas claro, te retiran una parte del sueldo y con eso te pagan después una pensión. Y ahí desaparecen del presupuesto público, porque ya pasan a ser autofinanciadas. ¿Te fijas? Entonces, no son pensiones autofinanciadas, estamos hablando de pensiones de gasto social, gasto público. El gasto en cash, directamente el Estado gasta en pensiones y no a través de una intermediación de salario, sino que gasta de gasto de los ingresos fiscales que van a esto. Ahora, el impacto que tiene esto en la sociedad no es tan alto. Las pensiones públicas, como estamos antes, sumaban el 5% del gasto público a principio del periodo, esto entonces 1850, y va cayendo, y cae como hasta el 2%. Entonces, a principios del siglo XX, el 2% del gasto público es pesos. Es muy bajito. No, son pocos, porque para jubilarse tiene que tener 40 años de servicio. Eso. Sí, sí, sí. El gasto en pensiones es el 0,2% del PIB. Muy bajito. Muy bajito porque son muy pocos los jubilados y hay que tener muchos beneficios. Ahora, una cosa importante, eh, eh, para que exista, y eso los estudios de relación pública lo han hecho, me acuerdo en este momento hay un holandés que tiene un trabajo sobre eso, ¿ya? Para que una relación pública se considere burocracia moderna, tiene que tener un sistema de pensiones. O sea, la bibliografía mundial dice que para que haya un sistema de, como le llaman los gringos, un social, no es un social, el servicio público, no sé cómo se llama. Bueno, para que haya ¿ah? Civil service. Para que haya un civil service, tiene que haber sistema de pensiones asociados. ¿Ya? Si no se considera sistema, pues, no se considera burocracia moderna. Y en Chile hay sistema de pensiones para los funcionarios públicos. O sea, tienen pensiones. Pero eso no va al sector privado, ya que respondo a tu pregunta. Solamente va para los portadores de Valparaíso, pero no es que el Estado esté pagando pensiones todos los años, sino que solamente les pagan el remanente, a los que quedaron en el año 1890, que tenían pensiones previamente autofinanciadas mediante la caja de gremios jornaleros y eléctricos de Valparaíso, ¿ya? A esa gente se les siguió pagando la pensión. Pero toda la gente nueva que entraba a trabajar en el puerto ya no tenía pensión nunca más. O sea, las únicas personas que trabajan en el ámbito civil, fuera del Estado, ¿ya? En el ámbito privado, son los portadores del paraíso. Nada más, no hay. O sea, el Estado se encarga básicamente de los funcionarios públicos. Acá, y militares, policías son funcionarios municipales, no funcionarios públicos. Acuérdate que hasta la 1927 la policía en Chile eran funcionarios de cada municipalidad, no dependían del gobierno central. Entonces, pero son financiados, las pensiones financiadas por el gobierno central. Eso es interesante porque la policía es municipal, pero la pensión de esas policías es pagada por el Estado central, no por la municipalidad. Eso es interesante porque el Estado central se hace cargo de pagar esta pensión de policía para impedir que los ex policías jubilados o así que la roban, no, obviamente. Entonces, esas son pensiones bastante bajitas. Como vimos al final, los montos de pensiones de policía es muy bajo. ¿Ya? No sé si, pero del PIB es un 0,2% del PIB. Más o menos. El gasto en pensiones es muy bajito. ¿Ya? Eh, para que te escuchen, sí, para que te escuchen en el. ¿No les parece si encendemos la luz? Sí, sí, mejor. Vamos a seguir. Sí. En este caso, ¿cuáles son las actitudes de otros trabajadores? Es decir, si el Estado es el que está aportando por la vía de presupuesto el pago de estos pensionados,
tiene detectadas, por ejemplo, quejas de otros gremios de trabajadores, de otras agrupaciones, de otros colectivos, protestando, pidiendo, solicitando un trato similar. Y dentro del funcionariado, trabajadores que no tenían, porque bueno, en principio eran los más altos funcionarios, o también en casos de, claro, de militares, huérfanos de militares. ¿Qué pasa con los otros trabajadores? ¿También hay un movimiento, hay alguna forma de reivindicación o no, no hay nada detectado? Esa es una buena pregunta. Lo primero, acá, ¿del Perú? ¿Puedo? Sí, por supuesto. ¿Se puede? Sí, es que responder a Víctor Hugo. No, no, no. A él, sí. No, no, sino que a Víctor Hugo. Solo en Perú. Sí, le respondí. Sí. Ignacio, bueno, nos sumo a las felicitaciones de la presentación. ¿Quién es usted? Diego Morales, el profesor de historia. Eh, Oye, me quiero sumar a la interrogación de la pregunta no previa. Eh, Cuando me ha tocado leer el tema de pensiones o los orígenes, ¿no? En relación sobre todo a los orígenes del estado de bienestar y todo esto, eh, lo que uno olfatea, esto no lo he estudiado, por cierto, es que del modo en que se empiezan a diseñar estos primeros sistemas, también se va creando reticencia, un poco lo que preguntaba, pero también se van creando el camino del sistema que se va a elegir posteriormente. Sí. Entonces, a propósito de que en la presentación hiciste un barrido de las distintas legislaciones y algunas leyes y puntualizaciones, preguntarte si es que en esos debates, si has logrado pesquisar en esos debates, todos políticos, ¿no? O sea, todos en el Congreso, si es que se puede percibir ya la necesidad en el debate de la puesta en marcha de un sistema un poco más amplio, a propósito de lo que ya está haciendo el Estado, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿cuándo habrá comenzado ese debate? Me interesaría conocer tu opinión, tu opinión. Dale. ¿Los dos y después los dos? ¿O al tiro? ¿Me tercero? No me gustaría sumarme. Vamos de tres. Sí, desde tres, porque además de tres ya no va la memoria. Más bien me tocó. Y esto no le contar perfectamente también, como es entendido que, por ejemplo, respecto de F, una de las demandas, especialmente durante el inicio del siglo XX, de los trabajadores ferroviarios hacia el Estado es precisamente la profundización como de los beneficios estatales, en sentido como una caja de compensación, como se inaugura en 1911, eh, y como si hay también como otros gremios que apuntan no necesariamente como al trato específico de las pensiones, sino que a la integración dentro del Estado. Hasta donde entiendo, los trabajadores de EPE tienen estas particularidades por ser trabajadores directamente del Estado, como creo que también lo tienen los trabajadores del transporte público, por ejemplo, acá en Santiago. ¿Cómo se llama? Como el Prolebús, también es un gremio que depende un poco del Estado y por tanto también tiene cierta clase de beneficios. Claro. Entonces, en el sentido de si usted tiene conocimiento o ubica si existen otros gremios también de trabajadores que apunten precisamente a esa integración dentro del Estado o si su camino como de politización y de organización va de una forma más autónoma o como ajena al Estado. Ya. Voy a partir con una respuesta a las tres, en cierta medida. Lo que pasa es que estos acá son pensiones financiadas a cargo del público, pero hay una cantidad grande de pensiones, no, no no de vejez, sino de pensiones de invalidez y en algunos casos de vejez. Ya, no, de vejez no, disculpe, de invalidez y en algunos casos de viudez y sobrevivencia para pagar la soltera, ya que existen mediante las mutuales y mancomunales. O sea, las mutuales mancomunales pagan pensiones de viudez en algunos casos. Pensiones de jubilación no, ¿ya? Pero hay un trabajo muy bueno que está haciendo, no sé, este historiador de Concepción, Fernando Venegas, sobre las mutuales en el siglo XX. En la primera del siglo XX, las mutuales entregan algunas pensiones de viudez
entrega las impresiones de invalidez, entrega las impresiones de viudez. Entonces, de hecho, por ejemplo, con los portales del paraíso que mostramos acá, eh, ellos tenían un sistema propio de personas de viudez y de invalidez. Entonces, y el Estado después lo elimina y se expropia los fondos de la caja de los portales. Entonces, por eso que él sigue pagando la pensión a las personas que estaban jubiladas allá. Pero en el fondo hay un montón de pensiones que ocurren en el mundo privado, ¿ya? Y no por la vía del Estado, sino que por la vía de las mancomunales. De hecho, cuando se debatió, y eso no lo tengo tan claro porque tengo que investigar eso, es una investigación que tengo que hacer pendiente, cuando se debatió estos años 20 se debatió ya esto ya fuera del periodo que estoy diciendo yo, la década del 20, cuando se debate la creación de primeras cajas de previsión, los grupos gobierno organizados no estaban en contra porque lo que querían ellos era mantener sus sistemas de previsión ya bajo el mando de ellos, de la mancomunal, de la mutual, ¿cierto? Que entregaban derechos, les cobraban un porcentaje de sueldo a los trabajadores y con eso pagaban un beneficio después a las viudas y a los. ¿Me explican? Entonces ese sistema es muy restrictivo. Cuando se crea la legislación de seguridad social en 1924, ya la ley con la ley 24, la ley que crea la de pensiones, ya su de hecho, hay un debate muy grande al respecto, donde las pensiones mutuales están en contra de esto, no están a favor, no están pidiendo una pensión pública. Lo único que sí piden pensiones públicas y lo exigen son los veteranos de la guerra pacífica. O sea, eso lo exigen, lo piden, hay mucha presión pública al respecto, hay mucho debate en lo público, hay varios libros escritos sobre eso, de hecho, sobre los veteranos de la guerra y cómo fueron tratados después de la guerra pacífica. Que muchos murieron en la miseria, entonces, sin piernas, sin brazos. Entonces, eso sí, esas personas sí exigían pensiones. O sea, ahí uno ve efectivamente politización y petición de pensiones. Pero en el caso de los militares se asume que tenían derecho a esto. Pero el mundo civil no, el mundo civil y el mundo, especialmente el mundo privado, no. A lo que hay son mutuales y mancomunales. Y eso hay que investigarlo, porque hay un montón de beneficios que entregaban las mancomunales y mutuales. Entregaban beneficios de antigua, cuota mortoria, por ejemplo, no solamente, porque pensiones es lo más complicado, porque es lo más caro. Es lo más caro de pagar, porque hay que pagarlo durante muchos años seguidos. Entonces, las pensiones de vejez no hay prácticamente, pero pensiones de invalidez o de viudez, algunos gremios tenían sistemas de mutuales y mancomunales, pero lo que más tenían era el cuota mortuoria, otros beneficios. Y yo creo que esa es una vía de investigación que abrió Fernando Venegas y que hay que comenzar a meterse en eso, porque no hay una enorme cantidad de negocios sociales que de alguna manera pierden mucho poder en los años 20 porque el Estado se carga de esto. Acerca con el Estado, los mutuales y mancomunales siguen existiendo, pero pierden en buena medida su razón de ser, ¿no? Que era entregar beneficios a los asociados a través como digo, cuota mortuoria, pensión de invalidez, de vejez, etcétera. Entonces, ahí hay que investigar bien eso, es una rama que hay que abrirse, a investigación, no es mi ámbito de trabajo. Sobre la discusión, tú me preguntaste, Diego, sobre la discusión. Quizás si estas discusiones en estas leyes van generando la idea de un sistema más amplio. Lo que pasa es que el modelo de las cajas de pensión se crea primero con la caja de ahorros de Florida del Estado, pero fundamentalmente el modelo central de esa caja es la caja de retiro de militares y marinos, que terminó en 1915. O sea, y esa caja va a ser el modelo con el que se van a elaborar después las cajas de previsión el año 24. Ahora, hay que tomar en cuenta que las primeras leyes de seguridad social de pensiones son de la época de Bismarck, década de 1880. Entonces, no es que. O sea, y eso llega a Chile, llega a ser a principios del siglo XX. Hay que investigar, es un tema que investigar, y hay que ver si Martí Letelier o otros pensadores han tenido influencia política al respecto. Ellos tenían mucha influencia alemana, Letelier. Entonces, quizá haya traído un poco el debate de las personas acá. Ya, este tema alemán acá. El tema alemán que se crea en la década del 80 que se va replicando en Europa Occidental y en Estados Unidos a principios del siglo XX, recién. Ya en Estados Unidos en la década del 30 recién, es después que Chile. Estados Unidos es con el mismo día que se crea esta cuestión. ¿Ya? En Chile es antes que Estados Unidos, de hecho. Entonces el modelo, yo creo que es el modelo alemán. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo es la llegada, la recepción del modelo alemán a Chile? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo se discute? No tengo idea. Bueno, no fue parte de la investigación de esta versión. El centro fue más cuantitativo y más jurídico que la discusión política. Pero es un tema que está abierto. O sea, hay que investigarlo. O sea, tenemos que investigarlo. Sí o sí. No sé si he respondido a las preguntas.
¿O faltó alguna que no responderá? Al final, eso lo pregunta Luis, la segunda, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, y bueno, fue muy buena la presentación. La verdad no es un tema que yo cubro, pero me gustaría preguntarle un tema que quizás está un poquito, es como puede estar un poquito vinculado con lo que decía el profesor también antes, con el nexo entre mercado mundial, a través de comercio exterior, financiamiento del Estado y de las pensiones. Yo creo que quizás puede ser un tema por ahí también por abordarse. O sea, me recuerdo haber leído un texto de Marcelo Carmeñán sobre financiamiento del Estado en América Latina, y creo que, no me acuerdo si fue al final del siglo XIX o inicio del XX, que en Chile comenzó a internalizarse el proceso del financiamiento de los ingresos estatales. Entonces, quizás por ahí sería interesante investigar ese vínculo entre ingresos estatales y las pensiones. Hola, amigo Daniel. Muy buena presentación, muy buen trabajo. Ojalá el futuro seguir más adelante en el tiempo. Pero, eh, tengo una pregunta bien específica sobre la fuente. Claro, esa es la ley de presupuesto. Claro, tiene un presupuesto. Bueno, esto lo he hablado con otras personas con quienes está detectando el presupuesto, pero no necesariamente es lo que efectivamente gasta el Estado. Entonces, si sabes o hay algo, sabes de algo de una fuente que diga el gasto efectivo del Estado. Sí, ahí está. Pero no estás cañando. No estás cañando. Sí, sí, está ahí. Una última. Financiamiento externo, fuentes. Eh, Primero, agradecer por la presentación, muy buena. Y tengo dos preguntas, una van en el mismo hilo. Mencionó cuando habló del cambio del, del promedio de las pensiones, que eso se debía porque empezaron a pagarse a los rangos más bajos de la mano de obra del Estado y de los militares de bajo rango, los cabos. Y mencionó de que eso no me quedó claro. ¿Lo están investigando dentro de este trabajo? Bueno, en cualquier caso, ¿cómo se investigaría algo así en el fondo? ¿Cómo se corrobora de que ese cambio en el promedio se debe al ingreso de nuevos eh, receptores al payroll, en el fondo? Entonces, sobre el rol del comercio exterior. Ya, que publicamos, ahora sí, se ha publicado en marzo, un artículo con Ángel Soto sobre impuestos en Chile, y ahí explicamos bastante bien eso. O sea, hasta 1940, el 85% de ingresos fiscales son ingresos externos. De hecho, en el siglo XIX, entre 1880 y 1920, es el 100%. Casi el 99% de los ingresos fiscales son ingresos externos, o sea, impuestos de aduana, la mitad, otra mitad impuestos al salud. Antes de eso, uno ve, antes de llegar al Pacífico, los ingresos fiscales también son 90% ingresos externos, pero solamente aduana. Después de la Guerra del Pacífico, mitad aduana, mitad salud. ¿Ya? Entonces, esto se mantiene, porque, claro, después de la Gran Depresión, que cada vez salitre, estamos ya saliendo el periodo de estudio acá, se cae el salitre, pero llega todo. Entonces, el Estado sigue cobrando impuestos al sector externo, a través de impuestos al todo. Entonces, y eso va a durar hasta la década del 50, o 60, cuando empieza a tomar peso los impuestos al consumo y los impuestos a la renta. Pero eso es cambio muy gradual, y ya me ha tirado otra investigación. Pero los impuestos internos son, o sea, el primer impuesto interno son el impuesto a la renta, prácticamente. ¿No? Tenemos los impuestos internos y después son los impuestos al consumo, que eso tiene la década del 30 y la década del 40. Pero los impuestos externos siguen siendo predominantes hasta el siglo XX, 1850 y tanto. Muy entrado siglo XX.
¿ya? Más del 70% de los ingresos fiscales son ingresos externos, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El comercio exterior Chile depende 100%, hasta mediados del siglo XX, del comercio exterior, ¿ya? Y no está la gran inversión, sino que está después. Ojo con eso. Entonces, eso en primer lugar. Tu pregunta sobre la fuente, súper buena pregunta, ¿ya? Esa pregunta es clave. Hay una fuente que yo ahora para cuando me el proyecto FONSI de iniciación, lo planteo de esa fuente. Se llama ingresos y gastos fiscales. Está en la biblioteca del Congreso, en un libro de este porte, está el presupuesto en una columna, está al lado el gasto efectivo realizado en cada. Nosotros comparamos para algunos años, hicimos una comparación de, tomamos como 7 años de tiempo. 1850, 1880, 1900, 1910, 1910. Y la diferencia entre gasto efectivo y gasto presupuestado en pensiones es casi mínima. De hecho, el gasto en pensiones, por lo general, el gasto efectivo es más bajo que el gasto presupuestado, porque la gente se va muriendo. Se van muriendo los jubilados, entonces el gasto efectivo en pensiones es más bajo que el gasto presupuestado. O sea, no, y es muy bajo. O sea, de hecho, ese problema surge fundamentalmente es para un año, 1891. Porque en 1891 el presupuesto es el mismo que el año anterior. Recuerden que la Marcea prorroga el presupuesto del año anterior. Entonces, ese presupuesto no tiene nada que ver con el gasto real. Nada que ver. Ese único año que hay dificultades en 1891. Este año tenemos que corregirlo. Porque producimos con el presupuesto es el mismo que el año anterior. O sea, no dudo que cambie mucho. ¿Ya? Pero hay que ver el gasto efectivo, porque es súper distinto. Esa diferencia entre gasto efectivo y gasto presupuestado se ve después del año 25. Hasta el año 30, total. O sea, el gasto se puede duplicar. Se avanzaba un presupuesto de 100 millones y después al día siguiente está la Hacienda pidiendo leyes especiales para aumentar el gasto en 50%, 60%, 70%, 80%. Entonces, el gasto presupuestado tiene nada que ver con el gasto real. ¿Ya? En la década del 30, 40, 50. ¿Ya? Pero la fuente de 1840 es muy antigua, 1845 o 50, por ahí. 45, creo que es 50. Claro, de 50. Se llama Ingreso y Gasto Fiscal. Se llama Cuenta General de Ingreso y Gasto Fiscal de la República. Se llama conforme. Cuenta de Ingreso y Gasto de la República. Sí, baja la medida de Congreso y pregunté el ingreso y gasto. Yo saben nomás. A la bodega que está ahí en el centro. A la bodega. Creo que el de Evaristo Molina trae los ejecutados. Entonces, Sí, 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 desde una está ejecutado y el de otro texto, el de Albana también, lo que fue también. Entonces, respecto a la última pregunta, ¿era sobre? El promedio de los. Sí. Ah, ¿cómo sacamos eso? Ya, eso es más cualitativo. Ya no es cualitativo, porque uno puede ver los nombres de las personas que están jubilando. Entonces, y sale muchas veces que es la labor que ejercía. Sale ex director de aduana, ex telegrafista, ex, qué sé yo, empleado de correo, ex director de no sé qué. Entonces, se sale qué cargo tenía antes. Entonces, uno ve ahí, se ve el tiro, y es más cualitativo. La impresión que tuve cuando yo hice el levantamiento de datos, me fijé. Ahora no te puedo decir exactamente cómo cambia, pero los soldados sí que es obvio, porque los oficiales solamente tienen pensiones y después, cuando la guerra del Pacífico, se crearon leyes especiales para entregarle pensiones de jubilación o sea, de validez y de viudez, no de vejez, sino que validez y viudez a soldados. Esos son soldados, son soldados. Y son pensiones muy bajas. O sea, las pensiones anteriores son todas de los oficiales. Los oficiales no tienen derecho a pensión. O sea, las clases no tienen derecho a pensión. Tú dices, esto hay clases especiales, pero las clases no tienen derecho a pensión, los oficiales sí. Entonces, y eso ocurrió hasta la guerra del Pacífico, hasta que se entregan pensiones a estos veteranos. Y ahí la pensión como promedio comienza a caer. Entonces, uno ve eso, y con la gente del ministerio uno ve lo mismo, porque sale subdirector de aduana, y le cabe ese tipo de ganar plata. Pero en cambio, te sale ex telegrafista, es un tipo, un pelado que gana poco nada, no tiene mucho dinero y que llega con suerte a fin de mes. Es un funcionario público de rango bajo, telegrafista, empleado de correo, cosas así, ya, policía, de rangos bajos. Y uno ve que el promedio de pensiones tiende a caer, por eso. Ahora, la pensión promedio general no la saqué. No sé si estaba, no la puse. Pero no la puse porque en realidad es tan dependiente de la composición de la gente que compone esto que no te dice si la persona bajó y subió, pues. Entonces, si la persona subió o no bajó, es que no sabemos, porque como cambia la composición de la gente que cotiza, o sea, que no cotiza, que tenía derecho a pensión, entonces no sabemos si en realidad bajó la persona o no bajó.
porque habría que separarlo por rango alto y rango bajo. Y eso sería un cacho, porque habría que empezar a diferenciar uno por uno, cada pensionado. Ya ver si es rango alto o bajo, decidir, y en base a eso separarlo en dos categorías o tres categorías. Y ahí uno podría ver cómo funciona la pensión en sectores bajos, por ejemplo, funcionarios bajos. Pero habría que caso por caso ver qué funcionarios caso nivel bajo, cuál es el nivel medio, cuál es el nivel. Claro, una pensión de 5.000 pesos es rango alto. Una pensión de 100 pesos, 200 pesos es súper baja. Claramente. Entonces ahí habría que diferenciar que eso es de que Por ejemplo, tengo un par de dudas. La primera, en la ponencia se reiteró más de una vez que la atención a los militares era una forma de tranquilizarlos, y como la ponencia es con gráficos y es eminentemente cuantitativa, en el texto final va a estar respaldado esta aseveración, o esta aseveración es meramente doxa para la exposición que no va a estar contemplada en el trabajo, porque al estar contemplada en el trabajo cuantitativo implicaría entonces anclar, soportar y respaldar con fuentes una aseveración muy potente. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Fue opinión de, solamente para la exposición, o eso tiene un respaldo de unir el impuesto, la pensión para militares en relación a la presión que el Estado de alguna forma pudiese ser efectuada? Lo primero. Lo segundo, cuando vi lo de la República Oligárquica y vi un periodo, hay que recordar que cuando Christoph Keller hace, Kellarius, hace la calificación entre edad antigua, media y moderna, con lo cual es una taxonomía historiográfica, al entender que ese periodo lo definimos como república oligárquica, cuando tiene muchas clasificaciones del periodo, recordemos la república parlamentaria, el golpe a la cátedra que ha dado en Julio Jaime cuando lo pasa de 1891 a 1861, se vuelan en dos tomos, entender que este periodo de república oligárquica, con la obra de Millar a la elección presidencial de 1920, uno puede entender que se pudo zanjar paradigmáticamente el 20 como el fin de esta república oligárquica, pero al partirla en el lapso inicial propuesto, en 1845, 1850, lo que está anterior no sería esa república oligárquica. ¿Por qué lo planteo? Porque hoy día no vivimos en una república oligárquica. Porque si yo digo, esa es la república oligárquica, la dejo como en el 19, y yo estimo, sería largo, de que Chile siempre ha sido una república oligárquica. Lo que pasa es que la oligarquía genealógica terrateniente pasa hoy día, obviamente, a una república burocrática partidista en el cual muta, mantiene el carácter oligárquico, pero muta la hegemonía de esa oligarquía. Entonces, al hablar de república oligárquica, obviamente se toma posición por una denominación del periodo, pero aún yendo a esa clasificación, no coincide con lo que tradicionalmente se define como república oligárquica, que partiría antes, a menos que la fuente, y eso no lo veo, un problema de fuente. Claro, que el problema de fuente diría, no, tomamos una parte de la república oligárquica a partir de tal año, pero no vi los periodos justificados en la ponencia. Entonces, y hay otros temas, como por ejemplo también que muchas veces el Montepío de un causante, según tuviese 5 o 6 hijas solteras, la mayor va a generar un incremento a partir del mismo causante, a diferencia que si el causante fuera soltero o hubiera tenido una hija. Y eso genera una carga a partir del mismo causante que es distinta. Pero eso son consideraciones. Pero lo más importante es la duda que tenía, si esto va a tener ese respaldo de decir, sí,
esas pensiones se dieron a los militares en función de tranquilizarlos. Sí, ¿no? Ya. Tengo un micrófono acá. Bueno, Ignacio, primero felicitar tu presentación, la encontré brillante. Bueno, como siempre, todo lo que tú haces, ¿no? Aplaudo también el hecho de que en tan poco tiempo tú lo puedes levantar. Me parece interesante y quisiera destacar lo referente a los policías municipales, ¿no? Y cómo el Estado cumple un rol ahí. Porque a partir de 1891 surge esta ley de comuna autónoma que permite la inauguración de muchísimos municipios, pero también, claro, el gran problema que tienen estos municipios, bueno, en Santiago se están formando aproximadamente 17 al inicio del siglo XX, y comunas como Conchalí, Barranca, Maipú, Puente Alto, mm, tienen problemas presupuestarios enormes, o sea, nacen casi sin presupuesto. Eh, entonces imagino que esa falta de capacidad que tienen estos municipios, y para comienzo del siglo XX aproximadamente ya son 190 los municipios, o sea, entonces claro, que fue una posición bastante criticada en el momento, producto de que los municipios surgen con facultades enormes, son funciones, poseen múltiples funciones para el desarrollo urbano, y entonces claro, no tienen la capacidad presupuestaria para ejecutar esas funciones. Entonces imagino que que fue muy clave el papel del Estado en ese sentido, en poder pagarle eh, a los policías. Por ejemplo, este es un caso que si bien ha estudiado más Daniel Palma, en el caso de cómo en comunas como Maipú o La Granja tenían problemas para contratar policías porque el municipio no tenía cómo pagarles. ¿Sí? Por ejemplo, en comunas como La Granja, los mismos policías municipales tienen que cumplir roles propios de un funcionario municipal, tanto en el ámbito administrativo, en aseo y ornato. Entonces, claro, me parece muy interesante ahí cómo no solo los municipios, sino el Estado que cumple ese rol en términos de pensión. Ahora, sobre la pregunta, me gustaría desviarte un poco, pero ligado al gasto social. Si tú has podido identificar qué tanto se gasta en vivienda durante este ciclo temporal y qué grupos sociales estarían beneficiando de esta. No, no sé si respondo a ti. La primera pregunta es sobre conceptos. Es interesante. Primero que todo, la definición del periodo está dada por las fuentes. O sea, decir, el periodo de que tenemos de dependencia en adelante. Pero claramente no tenemos fuentes de la independencia, no tenemos fuentes de presupuesto en 1945. No hay presupuestos antes, no hay presupuestos oficiales publicados. No había leyes de presupuestos regulares hasta 1845. Ahí hay tres presupuestos que uno puede ver en el acto público. Antes hay presupuestos parciales, que se tienen en el Parlamento, pero no hay una ley de presupuesto anual constante, con justificaciones, como glosas, no tenemos eso hasta 1945. O sea, eso fue en primer lugar. Segundo, sobre el concepto de república oligarca. El Estado hoy día no es un Estado abierto, en el sentido pleno, porque es un Estado que entrega derechos a todos los ciudadanos, con algunos más, otros menos, pero entrega salud a toda la población. Entrega razón para toda la población. En este siglo, hasta el 1920, el Estado no cumple sus funciones, no entrega derechos sociales a toda la población, no entrega salud. De hecho, la salud es subsidiaria. Así que cuando muestra el gasto de salud es impresionante, porque el Estado entrega plata para que la administren los privados. Los privados públicos no lo administra el Estado, lo administra los privados. Entonces, es un Estado subsidiario del siglo XIX hasta el 1920 y un Estado dinámico, porque es un Estado manejado por una pequeña élite muy pequeña y no gasta, o sea, desde el punto de vista del gasto social, desde ese punto de vista que el trabajo que estamos investigando acá, el Estado es solidario, tiene un gasto residual. O sea, el único gasto social importante es el gasto de educación, pero el gasto de salud es residual, gasto de pensiones es residual, no es el centro del gasto público. Y ojo, en la educación, una parte se da también para pagar arriendo y lo administran privado. Sí, entonces es un estado residual desde el punto de vista social. El estado actual no es un estado residual, es un estado de finanzas, educación, finanzas, bueno, finanzas vía voucher, eso es una discusión que podemos tener, pero política, pero ya no es el caso de ahora. Pero es un estado de finanzas, educación, el gasto social es muy, muy grande. Eso comienza a crecer en la caldera.
Crece mucho. O sea, cuando uno ve gasto social de 1920 en adelante, crece muy rápidamente. Y eso ya deja de ser un estado diabético, desde el punto de vista de gasto social. El gasto social, desde ese punto de vista, no es un estado 100% diario. Puede estar manejado por una jerarquía, como tú quieras, pero no es un estado diario de perspectiva de gasto social. Ahora, los gastos, sobre los gastos pensiones militares. Las pensiones militares existen desde el siglo XVIII. No, pensiones de invalidez, pensiones de invalidez. Las pensiones de vejez son de 1830, 40, en adelante. Son muy tempranas porque y esa es una interpretación sociológica que estoy haciendo. No es que la fuente te diga, porque ninguna nadie te va a reconocer que le estás pagando pensiones militares para trabajar tranquilo. Ninguna fuente te va a decir eso. Nunca te lo van a decir, pero es algo obvio. O sea, tú tienes que tener ciertos sectores estratégicos de la economía, del país, y por eso esos sectores reciben pensiones. ¿Ya? Y es obvio, tú cuando empiezas a comprar, ¿quién recibe pensiones? Los portuarios, ¿ya? Porque te pueden parecer los funcionarios del Estado, porque te pueden parecer el país. Los policías, porque son peligrosos si tú los dejas sueltos después de jubilados. Los militares, porque son más peligrosos todavía, te pueden hacer golpe de Estado. Los militares jubilados después de la guerra del 31. O sea, tú tienes, cuando empiezas a ver todos los grupos que están recibiendo pensiones del Estado en este periodo, son grupos que de alguna manera tienen que ver, no todos, pero tienen que ver con la seguridad del Estado. La tiene que ver con eso, o sea, es obvio. Incluso mirar tomar los grupos que decían personas y qué decían personas y qué. ¿Ya? De hecho, muchos después de la guerra civil hubo una epidemia de bandolerismo. En la prensa se decía que había una epidemia de bandolerismo. Que eran ex soldados, veteranos de la guerra, que dedicaban con armas a dar la zona central. Entonces, el pegarle pensión a esos soldados era vital. Porque si no, los tenían asaltando gente en la calle. Y estaba armado, sabía manejar armas, había luchado para la guerra civil. O sea, había que tenerlos tranquilos, no ir a su casa, porque es un peligro público. No te lo van a decir las fuentes. Es una intervención que lo estoy haciendo a partir de los grupos que están siendo beneficiados por las pensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué grupos beneficiados? Los grupos que son vitales para el país. ¿Ya? Funcionarios públicos, portuarios, ferrocarriles, ¿ya? Grupos claves para el país. Aduana, que es clave, obvio. La aduana, menos que vos pensiones en el sector público son las aduanas. Aduanas, correos, telégrafos, sectores que tienen que estar, son claves para el país. No pueden estar, no pueden darse el lujo de no entregar una persona a una persona que es jubila. Entonces, esa es una interpretación. No es que la fuente te diga eso, porque ninguna fuente va a decir eso tampoco. Cuando son sociológicas, estoy haciendo yo de eso. Ahora, sobre tu pregunta sobre hay varias preguntas en tu caso. Una sobre el gasto en vivienda, te digo al tiro, es muy bajito y básicamente lo único que está en el presupuesto es desde 1908, 9, por ahí, está la caja de crédito, no la caja de crédito, la caja de acción popular. ¿Ya? No sé si se llama así, pero en la caja de acción que se crea desde el siglo XX. Y es básicamente gasto en funcionarios, gasto en burocracia. O sea, burocracia encargada de evaluar las casas, de echarlas abajo, que tú sabes que el gasto en construcción es más para echar abajo casas que para levantarlas. ¿Ya? Porque el consejo de la caja de habitación se dedica más que nada a demoler casas antes que a construirlas. Entonces, beneficiaron muy poco, gasto en vivienda es mínimo y es recién a fines del periodo. O sea, en 1910 para adelante tenemos gasto en vivienda muy bajito y es básicamente en burocracia destinado a hacer cumplir esta ley de convertido, o sea, de saneamiento de convertido. Con respecto a las municipalidades, yo creo que eso es un tema a investigar. El Nasser investigó las finanzas públicas municipales. Un trabajo que primero lo hizo hace ya 20 años atrás. Hizo un trabajo, ya, casi 30 años, en los años 90 hizo ese trabajo. ¿Ya? Y nadie se ha dedicado a investigar las finanzas municipales. Es un trabajo que sería precioso. Hay que trabajar en las finanzas municipales. Son súper complicadas las finanzas municipales, porque no siempre está la cifra, ¿ya? Pero se puede investigar. ¿Ya? Las finanzas municipales son súper complejas porque la ley de comunidad autónoma le entrega un montón de atribuciones a las municipalidades sin entregar los fondos para funcionar. Entonces las municipalidades darían un peso para funcionar y tenían que tener policía, tener esto, tener escuelas, un montón de cosas más que supone que tienen que tener. Entonces el Estado, a través de la ley de presupuesto, entrega menos pensiones, ya algo es algo. No está pagando el funcionamiento de las policías, pero está pagando al menos las pensiones. Y es como forma de subsidiar el gasto municipal porque los municipales no tenían plata para pagar pensiones a los policías. Entonces, claro, el Estado paga las pensiones. Pero no hay, y ahí sería interesante ver las discusiones parlamentarias. Ya, después de la ley de común autónomo. Me permite involucrarme en la última conversación, me parece muy interesante y muy importante seguirle dando vuelta, ¿no? Que es abierta. Respecto al tema
funcionalidades de estos algunos funcionarios clave. Hay dos aproximaciones que me parecen muy importantes. Una, desde la sociología, las redes, en el sentido de que no hay un estado de forma que pueda funcionar de no resolver tres asuntos que son fundamentales. En primer lugar, controlar el territorio. Ahí van todas las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Guerra o de Defensa, lo que se llama ahora. Luego, el Ministerio Interior, que es para cultivar y administrar el monopolio de la fuerza. No se puede permitir que ningún grupo se arroje, digamos, el uso de la fuerza con fines políticos, ¿no? El Estado es el único que puede monopolizar el uso de la fuerza. Y para eso, para cumplir eso, está el Ministerio Interior, que va a ser cuando son policías, cuando son jueces, para la cárcel y para eso. Es un tema que son los dos primeros ministerios en los cuales un país necesita. Si vemos hoy día buena parte de los países africanos, Haití, qué sé yo, ¿por qué se les llama Estado fallido? Porque ni siquiera han logrado que no funcione. Luego viene el Ministerio de Hacienda, que es el que permite pagarlo. Un Estado no puede funcionar sin esos tres ministerios. Y ahí está el tema aduana, qué sé yo, de dónde sale la plata. Y finalmente está el Ministerio de Relaciones Exteriores, el más chico y tiene gente muy especializada, que es para manejar todo esto en el ámbito externo, ¿no? Pero desde ese punto de vista, digamos, si uno observa otros países que en esa época, que yo estaba estudiando hasta el inicio del siglo XX, no lograron desarrollar esas funciones que son las mismas, ¿sí? Justamente tienen el problema de la corrupción descarada, el banderismo. Hay que pensar que los soldados chilenos, cuando se tomaron digamos, eh, no lograron controlarlo hasta varios días. Tuvieron que matar a varios. Con las armas en la mano, se iban a violar, a asaltar, a quemar, a robar todo lo que pudieron. Así funciona esto. Y yo creo que un dato que, y una fuente que corrobora esto, que nos ayuda a verlo, pero siempre uno puede encontrar otras cosas que lo cuestionan, ¿no? Es que yo les recomendaría que vieran esa fuente porque es una fuente riquísima, que tiene continuidad hasta ahora. ¿Y qué es la regulación de leyes? La Anguita, por ejemplo, captura toda la justificación teórica de por qué a esos animales hay que pagar lo que pagar, aunque le cueste sangre al Estado. Y te lo dice, los de aduanas tienen secreto porque si no se van a romper y se van bueno, a los policías, a los militares. O sea, no podemos dejar de pagar. Hay que hacer una cosa especial porque si no al país le va a pasar lo que está ocurriendo al vecino, ¿no? Lo que le está ocurriendo a los de allá, a Paraguay, a Argentina, qué sé yo. Eso nos va a ocurrir. Y lo dice la fuente. O sea, somete a la, a la regulación de fuente anguila que comienza en 1810. Y ahí aparece la justificación. Y es más, aparece la justificación de los reajustes. Cuando se van quedando atrasados los montos respecto a la inflación, sobre todo en 1878, aparece la justificación de por qué hay que subir la cuota que se han quedado atrasados. Y es fundamental, es retención. Y no solo porque no podemos darnos el lujo de estar en el contexto de su interpretación. El Estado chileno logró desarrollar capacidad a diferencia del Estado. Eso es que no le tomamos el peso a eso, porque no lo vemos para, pero en el es atípico para y la cuenta que sigue eso después, sigue la discusión y de alguna manera más o menos rica, es el bien fiscal. Porque el bien fiscal, alguna cosita te deja entrever de las discusiones parlamentarias que hubo para poder justificar un reajuste o el pago de una pensión. Y te dice por qué a estas personas no podemos pagar, aunque no tengamos solo para estamos pobres, tenemos que buscar los fondos. Yo creo que ahí hay una fuente cualitativa riquísima para poder de alguna manera resolver ese asunto. Así que yo quería solo aportar eso y nuevamente felicitarle por un trabajo precioso y ojalá que lo Y para para el Congreso de Educación Económica va a presentar esto junto con salud. Va a presentar salud y salud es interesante, porque están todo el gasto en salud, que mucha parte del gasto se da a empresas privadas para que entreguen servicios de salud. No se da de hecho, en esta época es muy fuerte el Estado social, no un Estado fuerte, salud y educación, pero en salud no, en inversión tampoco. Vamos a presentarlo para el Congreso. Muy bueno estar ahí, muy interesante. Y oye, Ignacio,
agradecerte haber aceptado la invitación. Para nosotros siempre un placer, es un honor, es un lujo estar contigo. Además que, bueno, tú eres uno de los pilares del núcleo de Historia Económica y Social. Sin querer ser molestoso, pero aprovecho la instancia para molestar, porque tú hiciste una tesis doctoral muy brillante, muy aplaudida. Recordar que también ganadora del Premio Nacional de Tesis Doctoral 2020 y para que la publiques como libro. Ah, sí. Gracias. Sí, Sí, que tuve que cambiar todos los números, porque después de defenderla, cambié todos hice ajustes a la tesis, cambié toda la metodología y me dio un resultado distinto. No, igual. No, tengo que escribir todo nuevo. No me dio tan distinto, pero me dio un poco distinto. No hemos escuchado. No, no es que sea mala, es que simplemente no, su trabajo se va mejorando en el tiempo. No sé si ustedes ubican alguien ubica acá a Prados de las Cosuras. Prados de las Cosuras ha publicado como 15 veces el PIB de España. Y publica el PIB de España criticando el PIB que mismo hizo años antes. Después lo publica de nuevo, 10 años después, y criticando el PIB que mismo iba a hacer. ¿Sí? Como, como lo dice Escuadra Fusura, que no hay que hacerlo, estos cambios está mucho mejor hecho. Y debe ser el mismo. ¿Te fijas? Entonces, y Madison también. Madison hizo el PIB, hacía el PIB desde el mundial, lo corregía. O sea, así funciona. Entonces, eso es así. No es que esté malo, es que es mejorable. Toda ciencia es mejorable. Yo no creo que haya trabajos definitivos. En ningún ámbito, nunca. O sea, hay trabajos que son casi definitivos, pero siempre hay gente que llega después con un trabajo más avanzado que ese. Siempre. Y así como uno hace un trabajo que puede ser muy bueno, después hay otro que puede ser mejorarlo. Que se puede ser uno mismo o puede ser otra persona. Es mejor que sea uno mismo, que sea otra persona. Entonces, entonces, no sé. Pero sí, tengo que publicar. bueno, agradecerle a ustedes estar acá, al profesor Matus, al profesor Patricio, al profesor Clemente. Bueno, y no sin antes cerrar, por favor, un gran aplauso a Ignacio por su presentación. También agradecer al profesor Ángel Soto que nos estuvo escuchando y acompañando desde la distancia. Está muteado. No funciona. Ay, ¿qué le No pasó? sé si se escucha algo, ¿no? ¿Me ¿No? voy a hablar? ¿No? ¿Me escuchan? Está Nada. muteado, Ángel. No, Sí, no, no, no funciona el El audio. micrófono. tiene, Mm. El Ah, micrófono no me funciona. lenguaje de señas. bueno, vamos por cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ah,